en estos últimos años, y eso es lo que tiene que entender el pueblo, que no hay una clase dirigente ni una clase empresarial con voluntad de garantizar que esos trabajadores, que son los que le producen la riqueza, porque son ellos, los ricos no se van a poner a trabajar y a manejar las máquinas, no van a ir a echar asadón, no van a ir a recoger, son esos obreros los que le produce esa cantidad de riqueza, pero no se acuerdan porque quieren tenerlos como esclavos. Y el papel nuestro es que llegó el momento de lo social y por eso estamos en estas acciones. El otro elemento que quería decirles es que como el gobierno determinó, se manifestó que él era el que tenía que dar el decreto de aumento salarial, tenía que darlo hasta el 30 de diciembre y no se cumplió, porque llegó el 30 de diciembre y no había salido el resultado del DANE sobre el problema de la inflación real. Entonces, eso lo dio el 2 de enero, pero se le acabó el tiempo porque era hasta las 12 de la noche del 30. Quiere decir que ese decreto fue extemporáneo. Y sin embargo el decreto lo sacó con fecha del 30 de diciembre y el 30 de diciembre no se había dado todavía la información, porque la información el DANE la dio fue el 2 de enero. Eso, ahí hay un vacío, hay una situación. El decreto no está motivado. Sí. Ese retraso en la fecha de la publicación del decreto, ¿tiene alguna incidencia en la... Esa es la que estamos estudiando eso. Estamos estudiando varios factores. Lo del acta que no se cerró. De igual manera, lo que tiene que ver con el 30 de diciembre, la fecha del decreto. Tercero, que el DANE dijo que la inflación para los sectores bajos, los estratos 1, 2 y 3, que es donde llega el salario mínimo, había estado en un 8.9, otros dicen del 9.1, etcétera, pero no era la del 7.67%. No es posible que el gobierno decrete el salario mínimo para una clase media cuando el salario es para la clase trabajadora. Es decir, que de frente los están robando, porque si la canasta, la inflación para ese sector superó el 8.9, debería de haber decretado el aumento salarial para ese sector tal como lo dice el mismo DANE, porque ahí se diría que está dando un informe de la realidad, pero decretó fue el de más alto, que es del 7.67, que es para los estratos medios y no para la clase baja. Entonces, ahí el gobierno les está robando a los trabajadores, y eso es un delito, porque es un enriquecimiento que hace el Estado, quitándole a alguien que necesita. Además de eso, la Constitución Nacional, en su artículo 53, establece que el salario debe ser móvil y vital, pero lo que estamos viendo es que no se movió, porque ¿qué significado tiene un salario que su incremento diario es de 1.180 pesos, que alcanza para una colombiana, no alcanza para una gaseosa colombiana, no alcanza ni siquiera para un Transmilenio? Es lamentable. Es decir, que el gobierno propicia en el marco de la Constitución la pobreza. Al establecer ese decreto lleva a que los niños no tengan derecho a la educación, a la recreación, a la salud. Es decir, está directamente propiciando la muerte de los niños, la miseria de esa gente, posiblemente los casos que vemos de prostitución, porque hoy la mayoría de los niños que hoy encontramos y niñas de 12 y 15 años en Cartagena, en Bogotá y en muchos sitios de las grandes ciudades, es porque el trabajo no es rentable, es más rentable ese proceso de la prostitución, los delitos que sabemos, el narcotráfico y demás. Es decir, el mismo Estado a tener a su pueblo en esas condiciones de miserableza lleva a que esa situación sea un cultivo para garantizar, propiciar los delitos que hoy no se pueden combatir solamente con represión y con policía, si no hay la solución de fondo de los salarios. Por eso hemos decidido que vamos a coger todos estos argumentos desde la parte jurídica, la inconstitucionalidad, los argumentos sociales, porque tiene que oírnos las Cortes. No podemos solamente textualmente entender la norma, sino ir mucho más allá. Y quienes están en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado tienen que entender que ustedes tienen que legislar es para las grandes mayorías que producen la riqueza. Ese es mi llamado. Segundo, vamos a acudir a la comunidad internacional, vamos a ir a la OIT, porque no es posible que el gobierno vaya a la OIT, firme convenios, se comprometa al diálogo, se firmó hasta un acuerdo tripartito entre empresarios, gobierno y el movimiento sindical, y llegan a Colombia y niegan hasta el simple diálogo para negociar el salario mínimo. Entonces vamos a decirle a la OIT, en Colombia es tan difícil hasta el diálogo, y de igual manera lo vamos a hacer ante el Congreso de los Estados Unidos. Los senadores, tanto republicanos como demócratas, tienen que ver que lo que hicieron frente al Tratado de Libre Comercio para Colombia, para los empresarios, tienen toda la razón, que si los derechos laborales aquí se niegan,
que no hay derecho de organización, y quienes tenemos algo de organización tampoco nos escuchan. Entonces vamos a acudir a la comunidad internacional con el sentido de que ellos presionen, dado que la ley, dado que nuestros funcionarios no nos escuchan, pues que la comunidad internacional dé una solidaridad con estos hogares, con estos trabajadores que sufren de una u otra manera las políticas del gobierno y que nos está llevando a una miseria, a una pobreza, cuando ellos son los que producen la riqueza de un país. Una vez expresada esta inconformidad y una vez interpuesta la demanda ante el gobierno, ¿ustedes cuál es el objetivo primordial que esperan se dé? ¿Qué es ese hecho, esa respuesta que ustedes esperan con la demanda? Bueno, ya nombramos los grupos de abogados, los constitucionalistas, los economistas. Nosotros tenemos varias intenciones. Una es que elaborada la demanda, que la vamos a presentar posiblemente para finales de la semana de enero, la última semana de enero, nosotros pretendemos recoger el mayor número de firmas de todo el país para que todo trabajador que vea que no puede aceptarse ese salario porque le están condenando a su familia y a sus hijos a la pobreza y a la miseria, firme. Eso es una manera de protestar también. Y una manera de protestar es demandar, porque no estamos conformes con ese decreto, porque el gobierno y el ministro nos negó la comida a nuestros niños. Entonces hay que demandar y vamos a demandar. Recogidas todas esas firmas, entregamos eso como una prueba de rechazo de los colombianos para que nos escuche las Cortes, entregaríamos eso. Y estaríamos buscando, una, puede ser la revisión del decreto, porque es injusto. Dos, podríamos estar buscando que se derogue el decreto. Tercero, que se suspenda para garantizar, eso lo dirá ya la Corte, lo dirá de acuerdo a la decisión de la sentencia, para que vean que no es posible que unos 4 o 5 grandes sectores se enriquezcan, mientras que unos grandes sectores de masas no tienen acceso mínimamente a unas condiciones de vida, y tendrá que venir una norma, una sanción, una sentencia, procurando hacer la justicia social. ¿Qué cantidad de firmas deben recoger para esta iniciativa y en qué sectores se piensa hacer? Nosotros pensamos primero garantizar que esté el movimiento sindical, su dirección. Segundo, las organizaciones sindicales más representativas. Tercero, estamos convocando a todos los exmagistrados, abogados, facultades de educación, estudiantes que quieran en esta oportunidad coadyuvar, apoyar una demanda que tiene un gran sentido social, un espíritu de defensa de la familia, de la niñez colombiana. Y de igual manera, pues vamos a llamar a los trabajadores que de una u otra manera han sido perjudicados con esta decisión del gobierno. Bueno, yo creo que eso es lo primordial. No sé si hay algo más que quiera agregar. Sí, nosotros quisiéramos decirle a los colombianos y a los demás televidentes que en esta oportunidad la Central Unitaria está llamando a todos los trabajadores para buscar la importancia de lo que tiene que ver con la organización. Desafortunadamente el gobierno abusa porque los trabajadores no tienen sindicatos, no tienen organizaciones sólidas, y entonces en la medida que no existan sus organizaciones sindicales, se abusa, se atropella, se desconocen los derechos, y entonces los llamamos para que su central, la Central Unitaria de Trabajadores, está dispuesta a recibirlos, a organizarlos, para garantizar que se cumpla por lo menos lo que está en la ley, para que se cumpla los convenios de la OIT, para garantizar que los derechos humanos en Colombia no sean letra muerta, sino que sean una realidad. De esa manera estaríamos construyendo la democracia, pero la democracia real con justicia social.